A 46 días de interpuesta la denuncia en contra de Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual, aún surgen dudas respecto de la cronología de los hechos. Según investigó nuestra unidad de reportajes, habría fechas que ha entregado la autoridad y el círculo de hierro del ex subsecretario que no coincidirían con los registros telefónicos que mantiene la Fiscalía. Se trata de los llamados que realizaron intentando contactar a la víctima y a su padre antes que ésta interpusiera la denuncia. El informe es de Alejandra González. He presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. Ese día habría ocurrido el primer delito denunciado, el abuso por sorpresa en las cercanías del Mall Costanera Center. El entonces subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, le habría dado un beso a la denunciante sin su consentimiento. Cuando se comete el delito, hay una sensación de shock, en donde muchas de las víctimas, sobre todo las víctimas adultas, se van a sentir copartícipes del delito. Se sienten facilitadoras del delito o por no haber aprendido a leer las señales, por no haber sido capaz de poner un freno. Solo su círculo más íntimo supo lo que habría ocurrido ese día. El joven les expuso su temor de permanecer a solas con quien era su jefe, pero tras el incidente le ofrecieron un ascenso que ella aceptó, pese a que implicaba un mayor vínculo laboral con el ex subsecretario. Eso hasta que llegó el 22 de septiembre. El caballero no lo conocemos acá. Si ha venido primera vez, no sé, pero no es conocido acá en el restaurante. No es conocido ni por los garzones ni por la persona que le está hablando. La denunciante pasó las fiestas patrias en el sur del país con su familia, pero retornó a Santiago el viernes 20. Al día siguiente, Monsalve le habría enviado un mensaje de texto convocándola a la cena del domingo 22. Ese día lo esperó en su departamento, donde él la recogió a bordo de un vehículo de aplicación. Ella habría advertido a su familia de este encuentro al que no quería asistir. Habría incluso un mensaje de WhatsApp con duros epítetos alusivos al ex subsecretario, quien casi la dobla en edad. Hay una brecha entre el hechor o la figura, ¿no es cierto?, transgresora y la víctima. Y en estos casos generalmente hay una verticalidad, como tú lo señalas, dentro de lo cual hay mucho abuso de poder. La cuenta del restaurante expone que fueron 8 pisco sour Catedral los que se bebieron esa noche. Pasadas las 22 horas salieron del local, caminan unos metros por McKeever al norte para luego cambiar el rumbo en dirección a la Alameda. Llegan hasta San Francisco 22, lugar donde toman un taxi. Estaban ahí al frente. Cuando ella me hace parar, viene, me bajo la ventana y entra a la cabeza y me quiere dar un beso. Y me dice, ayúdame que no me quiero ir con él. Él me indica que vamos a General Maquena. Y ahí empiezan a avanzar entonces por San Francisco hacia el sur. Hacia el sur. Un recorrido en silencio. El ex subsecretario se limitó a hablar solo dando las direcciones a las que fueron. Una parada inesperada interrumpió el recorrido. Fue cuando ella miró hacia atrás, se dio la media vuelta a mirarlo y se metió los dedos en la boca y ya vomitó y yo doblé. Ya llegando a los Cochrane, que se me acuerdo, al Euterio. Fue cuando paré al lado y para poder ayudarla. ¿Y tú le dices algo a él? Ayúdela. Cuando nos bajamos, claro, yo le pedí ayuda para que la limpiara, porque se supone que venía con él. Y él me dice que en realidad no responde nada. Retoman el camino. El silencio nuevamente los acompaña. En calle General Maquena, donde supuestamente terminaría el recorrido, la denunciante baja del taxi y camina a las vías de tránsito como captaron estas cámaras de seguridad. Monsalve es quien va tras ella. Una vez más suben al auto, pero ahora la parada final fue en el Hotel Panamericano, donde se alojaba Manuel Monsalve. Y pago el auto, me voy a fumar un pucho afuera para menos escuchar, y ella también 2 o 3 ocasiones que estaban abajo le dijo que quería que subiera con ellos y yo... No. ¿Acá te insistió para que subieras con ellos? Afuera, cuando yo lo escuchaba, y es cuando lo... ¿Pero qué le decía? Porque, ¿cuál era tu interés de querer escuchar? Saber si había algo más, porque al fin y al cabo... como veo acá que se trataron de cariño, sentí que tenían algo, pero aún así me quedé viendo si es que había un tipo, no sé, de forcejeo, algún empujón o algún grito o algo por el estilo, pero no percibí nada de eso. Pero la familia descarta esta versión. No habría ningún vínculo sentimental entre ella y Manuel Monsalve.
no solo era el jefe máximo de la repartición donde ella se desempeñaba, sino uno de los hombres más poderosos del gobierno. El lunes 23 ni él ni ella concurren a trabajar. Monsalve por esos días ejercía como ministro de Interior. El saber que el día 23, cuando teníamos que dar informe a la ciudadanía de lo pasado en los feriados del día 18, y el subsecretario se ausentó por una razón, se nos dijo en ese momento, de salud, en realidad lo que estaba pasando era esto. En ese día clave que había que dar este informe a la ciudadanía. Eso es sinceramente indignante. Al día siguiente, la joven retoma sus funciones en La Moneda. Ahí relata a 3 compañeros de labores la presunta violación y abuso que habría sufrido. Hay personas que supieron antes de la denuncia, pero supieron porque la víctima les dijo y les pidió reserva. A esas personas no se les puede reprochar nada por haber sabido y por haber mantenido reserva. El 25 le cuenta a su madre y el sábado 28 de septiembre va a una clínica y se acoge a licencia médica hasta el 2 de octubre. Ese día, el de su cumpleaños, retorna a La Moneda y otros colegas se enteran de lo ocurrido, entre ellos la periodista Ilse Sepúlveda. Durante esa jornada, Monsalve la convoca a su oficina, le dice que no recuerda lo que pasó esa noche y ella, 2 días más tarde, lo confronta. Le dije que estaba destrozada, que lloraba todos los días y que yo no consentí, que si hubiese estado consciente yo jamás habría consentido a tener una relación sexual con él, a lo que él agachó la cabeza. Para reconstruir los hechos, ella es quien pide al subsecretario revisar las cámaras del restaurante y del hotel. Al día siguiente, la joven contó todo lo sucedido a su padre. Pasaron varios días desde que ocurrieron los hechos, alrededor de 10 días, 12 días, casi 2 semanas, cuando mi hija me cuenta esta terrible situación. Fue un momento muy duro, bueno, ella estaba sufriendo mucho, y para mí también fue un momento muy duro cuando ella me cuenta toda esta situación. El martes 8 de octubre es clave en este proceso por una sucesión de hechos. Ese fue el último día que la denunciante fue al trabajo. Desde entonces está con licencia médica y en compañía de su familia que viajó desde el sur del país. ¿Él los contacta en algún momento antes que pusiera la denuncia o después de la denuncia? No me gustaría referirme a ese tema, es parte de la investigación. Es parte de la investigación. Pero según ha establecido la indagatoria, tanto Manuel Monsalve como otros funcionarios de la subsecretaría intentaron contactarlos sin éxito días antes que efectuara la denuncia por violación ante la PDI. Acusado de violar y abusar sexualmente por una funcionaria de la Subsecretaría del Interior. Detenido en un calabozo. Que la denuncia por presunta violación en su contra. Y yo le pregunto si tuvo relaciones sexuales con ella. Y creo que el aporte que le puedo dar, ¿cierto?, va a ser beneficioso principalmente en aportar cómo lograr diligencias que permitan recopilar antecedentes para llegar a una reparación de juicio con pruebas que sean contundentes. Alejandro Barra fue el encargado de hacer justicia por su hija Antonia, luego que la joven de 21 años se quitara la vida 3 semanas después de haber sido violada. Su agresor, Martín Pradenas, hoy condenado a 17 años de cárcel por 7 delitos sexuales a 6 víctimas distintas. Lo que él también le ocurrió súper doloroso, decido yo llamarlos un par de días atrás. Un proceso judicial emblemático, no solo por la condena o una ley que lleva el nombre de Antonia, también porque instaló el debate sobre el consentimiento, dejando en el inconsciente colectivo de todos la frase "no es no". El relato de las víctimas, cuando uno lo escucha, no es la primera que escucho. En realidad es cierto que a mí me ha tocado escuchar más de 100 casos en todo este tiempo, en 5 años. Y este me tocó, pero me tocó la fibra, me tocó el corazón porque ella relataba, ¿cierto? Y en el relato de repente las cosas más complejas para ella, manifiesta el llanto, manifiesta la voz como con temor, y esa voz es la que yo lamentablemente escuché en el audio de Antonia. Un dolor que comparten y que hoy los ha unido en medio de una mediática causa judicial que tiene como imputado a un ex subsecretario de Interior, el jefe de la seguridad del país.
Su lucha que él dio y está dando todavía por su hija me parece admirable, me parece súper importante para que estos temas no se queden en el olvido, estos temas terribles. Y la verdad es que en ese sentido yo lo respeto mucho y lo valoro mucho, y más todavía si no está apoyando. De verdad que infinitas gracias para él. Al apoyo que está brindando Alejandro Barra se suman quienes forman parte del círculo más cercano de la familia de la denunciante. Hasta ahora lo que hemos percibido es que el fiscal Almendari está haciendo su trabajo de forma muy acuciosa, muy bien. Tenemos plena confianza en él. Bueno, en lo personal, el sentimiento de acompañar a un amigo en esto tan doloroso, tan triste y tan inesperado, porque yo también conocí a Manuel. ¿Denunciaría o no? Era la gran pregunta y temor de la ex autoridad, según las declaraciones de cercanos. El 9 de octubre, un día después que ella presentara la licencia médica, su teléfono comenzó a sonar y a recibir mensajes. Al otro lado de la línea, Manuel Monsalve, pero también la llamó Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete del subsecretario, y Gustavo Herrera, quien era el jefe directo de la joven. Este último también intentó comunicarse con su padre. 4 llamadas perdidas y un mensaje que no fueron respondidos. Según estos dos últimos funcionarios, Monsalve les relató su versión de lo ocurrido recién el 10 de octubre, para que entonces intentaban contactarla a ella y a su papá un día antes. Gabriel, ¿fue usted quien le ofreció ese aumento de sueldo a la víctima? Trató de encubrir a Manuel Monsalve, ¿no? Las 2 personas de las que tenemos noticia que supieron del caso antes de la denuncia están fuera del ministerio. Las otras personas que supieron de la denuncia lo supieron por la víctima, que de forma reservada les contó lo que le estaba pasando y les pidió no comunicar. Dentro de estos últimos está Ilse Sepúlveda, periodista de la subsecretaría, quien la visita en su departamento el jueves 10 de octubre. La denunciante dice que recibió de ella contención y apoyo, pero que al día siguiente, el viernes 11, ocurrió una segunda visita cerca del mediodía. Ahí su tono cambió al punto que interpretó sus dichos como una velada amenaza. A esto se suma que ese mismo día, entre las 15:30 y las 16 horas, un funcionario encubierto de la Policía de Investigaciones deja un pedido de comida a nombre de la joven en la recepción de su edificio para que ella lo retire personalmente, y como no había hecho pedido alguno, se sintió nuevamente amenazada. ¿Usted se ha sentido amenazado? ¿Como familia se han sentido amenazados? ¿Han sentido peligro? Mire, como lo planteó la abogada y lo dijo, sí, pero también me gusta, sí, se lo digo, pero también eso es parte de la investigación. Monsalve se había reunido con la jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, un día antes de la concurrencia de estos efectivos al departamento de la denunciante. Un equipo de 5 funcionarios recopila las imágenes de las cámaras que el subsecretario revisará el lunes 14, mismo día en que la joven formaliza la denuncia por violación en su contra. Aquí comienza una segunda cronología, la del gobierno, que formalmente se entera del caso el día siguiente, el 15 de octubre, cuando el director de la PDI le informa a la ministra del Interior. La Policía de Investigaciones se relaciona con el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría del Interior. Y al estar el subsecretario del Interior investigado, ciertamente hay un problema en la línea de mando que me debe informar. Lo cierto es que la misma ministra de Interior reconoce que hubo errores en la reacción del Ejecutivo ante la crisis, la demora en remover al subsecretario, hoy formalizado y preso por violación y abuso sexual. Yo aquí acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad, como fue la mañana del 23 de septiembre, de haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales. El caso Monsalve corre hoy por 2 frentes. Uno, que tiene al subsecretario enfrentando a la justicia y por una grave denuncia en su contra, y otro, que a más de un mes del inicio de la crisis, tiene a los líderes del gobierno aún dando explicaciones.